Mi nombre es Lucía Mendoza del Colegio Belgrano y esta es la entrevista que le realizaremos a María Inés, representante de las comunidades indígenas, que nos hablará de las causas y consecuencias de la mal conocida campaña del desierto. Bueno, este es un video de la granja en la comunidad, de todos los animales, del lugar donde vamos a filmar. Aquí en el centro de Argentina, de donde es originaria la nación Ranquel, había justamente, y valga la redundancia, una nación organizada. Una nación que estaba organizada a través de un cacicazgo general, que sería el loncoché, que era el lonco de todos los otros loncos jefes, loncos capitanejos de la nación Ranquel. Estos a su vez tenían a cargo varias comunidades de la zona, o varias tolderías, como le decían también en aquel entonces, que estaban conformadas más que nada por familias agrandadas, ¿no? Así es como encontramos a Payún, a Pincén, a Baigorrita, a Epumer, y bueno, por ejemplo, Mariano Rosas, que fue loncoché de la nación Ranquel. Hubo muchos jefes importantes y muchísimas comunidades que estaban en todo lo que es la nación Ranquel, desde a las puertas de Buenos Aires, o sea, en el Salado de Buenos Aires, que queda por allá por la zona de Suipacha, allí ya comenzaba, cruzando el Salado, en 1819 comenzaba el territorio Ranquel, reconocido por el Estado argentino, en aquel entonces Provincias Unidas de Sudamérica. Bien. ¿Qué actividades se dedicaban antes de la conquista, antes de la invasión del territorio aborigen? Bueno, ahí tenemos que dividir en dos etapas. Una etapa que es antes de la llegada de los españoles, en donde toda nuestra gente era nómades cazadores de guanacos y de otros animales. Pero sobre todo la subsistencia estaba en base a la caza del guanaco, que nos proveía carne, cueros, hueso, todos los elementos necesarios como para subsistir. Entonces las comunidades se trasladaban detrás de los animales. También estaba el venado de las pampas, que también era importante para la subsistencia, que bueno, luego de la conquista fue reemplazado por lo que hoy es el ciervo colorado. Cuando llegaron los españoles, que desembarcó Mendoza, Pedro de Mendoza, tantos caballos y vacas, estos se reprodujeron de manera enorme en nuestro territorio. Y por ende eso nos cambió la economía de una forma muy importante. La economía y las costumbres, la cultura también. ¿Por qué? Porque el indio asimiló la cultura del caballo y lo integró a su propia cultura y cosmovisión. Pasando a ser el caballo uno de los elementos más importantes que tenía un ranquel. El ranquel se levantaba a las 5 de la mañana, lo primero que hacía era ir a bañarse a la aguada más cercana, porque eso era, ¿cómo decirte? Como si fuera sagrado, era una cosa que sí o sí la tenías que hacer, que era limpiar el cuerpo antes de comenzar el día. Y luego se tomaba una infusión rápida, unos mates, en alguna época también algo, y se salía a entrenar el caballo 2 horas. A la madrugada, cuando salía el sol. Después de andar el caballo y de entrenar bien el caballo, se llegaba a la casa y se comía un puchero o algo a eso de las 9, 10 de la mañana. Es importantísimo porque después toda la subsistencia del pueblo Ranquel era en base ya a los caballos y a las vacas que estaban en nuestro territorio. Y de ahí vinieron tantos enfrentamientos con lo que hoy llamamos civilización, porque comenzaban los estancieros de Buenos Aires a avanzar sobre las tierras ranqueles para realizar las famosas vaquerías,
nada más que para sacarle el cuero al animal, que después se exportaba a Inglaterra. Y esto, por supuesto, no era bien visto por los ranqueles, que bueno, a su vez atacaban, sobre todo en la época de Rosas, que hubo bastantes malones de un lado y del otro. Bueno, ahí fue ya con la vaca y el caballo y ya habiendo más interacción, porque hubo muchísimos tratados de paz y muchísimos tiempo de interacción, de interculturalidad entre los ranqueles y los criollos de Buenos Aires, del sur de Córdoba, del sur de Mendoza, de San Luis también. Se comerciaba mucho en las fronteras y ahí es donde se comenzaron a ver ya el uso de utensilios que, digamos, el ranquel los asimiló más que el gaucho, porque se usaban ollas de hierro, cubiertos en los toldos, se comía con cuchillo y tenedor, con cuchara. Y bueno, sobre todo también se comenzó a tener un principio de agricultura, ¿no? Con papa, zapallo, maíz, que se comenzó en algunas de las poblaciones ranqueles a hacer el cultivo ya. Siempre en forma comunitaria. Bueno. ¿Cómo es hoy? Luego de la mal llamada conquista del desierto, lo que nosotros llamamos la ocupación ilegal del territorio ranquel, ocupación ilegal porque no hubo declaración de guerra, no hubo rendición, nada, y porque estaba en plena vigencia un tratado de paz que se había firmado 2 meses antes, cuando el gobierno, sin ningún aviso, atacó a 2 partidas de ranqueles que iban a San Luis a cobrar justamente partidas que devengaban del último tratado de paz. Y bueno, ahí sin previo aviso atacaron y fusilaron hombres, mujeres y niños en los conocido hoy como la matanza de Pozo del Cuadril, que fue a mediados de noviembre de 1878. Y ahí comenzó la ocupación ilegal de nuestro territorio, en plena vigencia de un tratado de paz. Luego de esto cambió drásticamente la forma de vivir, de subsistir de nuestra gente. Te vuelvo a repetir ahí por si lo vas a cortar. Luego de la matanza del Pozo del Cuadril cambió drásticamente la forma de subsistir y de vivir de nuestra gente. Primero porque después de la conquista fueron tomados prisioneros los sobrevivientes y fueron enviados como mano de obra esclava a Tucumán, a la isla Martín García, las mujeres a las estancias, los niños iban como criados también. Se disolvió la organización social del pueblo ranquel, no solamente a nivel político y social, sino hasta a nivel familiar, porque se llegó a separar hasta las madres de sus hijos, para enviarlos a distintos lugares, las madres de sirvientas a una estancia, las hijas también a otras estancias, los hijos a otras estancias, y la madre por ahí nunca volvía a ver a sus hijos luego de eso. Las pocas personas que pudieron retornar de Fuerte Sarmiento, de la isla Martín García, incluso hasta algunos sobrevivientes que regresaron desde Tucumán, se encontraron con una realidad completamente nueva. Se encontraron con que su tierra ya no era su tierra, su organización política y social ya no existía, sus familias estaban diezmadas y llegamos, yo no viví en aquel entonces, pero mi tatarabuelo sí, volvieron a sus propias tierras a ser esclavos, a ser empleados de la gente que ahora estaba en su casa, en su lugar, en su territorio. Se encontraron con que ahora había patrones, que antes el ranquel no conocía de patrones, el ranquel siempre fue muy libre, muy orgulloso, y se encontró con que la única forma de subsistir era empleándose en las estancias, y en algunos casos hasta en la policía, o en el ejército, cosa que era completamente inaudito de pensar, pero bueno, había que sobrevivir, no había otra forma. Si algunas personas quedaron en la colonia Emilio Mitre, en donde se hizo una entrega de tierras de desierto, donde no crece nada en Emilio Mitre. Y allí quedaron algunas de las familias
de la tribu de Ramón Cabral, de Santos Morales, incluso de Jean Camil. Y bueno, y digamos que esa fue la cuna de lo que hoy es el pueblo Ranquel, que lamentablemente sigue sin tierras comunitarias. O sea, nuestra organización política y social, si bien al principio se prohibió totalmente toda manifestación cultural ranquel, tanto sea religión, tanto sea lengua, cultural, lo único que pudo subsistir fueron las artesanías. Entonces eso fue un golpe muy grande para toda nuestra tradición cultural, porque el indio comenzó a sentir forzadamente vergüenza de su cultura. ¿Por qué? Porque la discriminación era tan grande que hasta se le prohibía a las madres enseñarle a los hijos la lengua ranquel. Prohibido. Prohibido, so pena de quitarle a los chicos y entregárselos a alguna familia, obviamente de gente católica, cristiana, y que se los criaba y se los educaba como correspondía, según el pensamiento de la época. Entonces nuestra gente comenzó a ocultar su identidad, a tener hasta vergüenza, miedo de decir que era ranquel, por miedo a las represalias. Y eso costó muchísimo revertirlo. En 1982, un gran líder que tuvimos los ranqueles, que fue Germán Canué, vuelve a La Pampa después de haber vivido unos años en Buenos Aires y haber estado dentro del incipiente movimiento de revalorización de los derechos indígenas. Y bueno, comienza a organizar las comunidades ranqueles acá en La Pampa, y fue una lucha que llevó 30 años y que culminó en parte el momento más importante, lo que fue el logro del retorno de los restos de Mariano Rosas o Panguitrusner, que estaba en el Museo de la Plata. Eso fue una reivindicación muy importante para nuestra gente, y nuestra propia gente a partir de allí comprendió que habíamos comenzado el camino de retorno del exilio en nuestra propia tierra. Allí fue como hoy en día tenemos 24 comunidades organizadas y otras 6 en vías de organización en territorio de la provincia de La Pampa nomás. Después hay 4 en Mendoza, hay como 3 o 4 en San Luis, hay 2 en Córdoba, hay en Buenos Aires, en Mar del Plata y en Bahía Blanca, y hasta en Bariloche comunidades ranqueles. Entonces, bueno, creo que a partir de allí fue un punto de inflexión en donde unidos, ¿verdad? Para lograr la reivindicación de nuestros derechos. Bueno, ahora sí. Avísame que yo me voy corriendo. No. Así no. Ahí está. No salgo otra vez.